Yo me llamo Ariane González Brizuela, soy cubana y actualmente trabajo de teleoperador, locutora de radio, porque me casé con un cántabro. A mí me trajeron. En el trato con la gente no, porque tenemos mucho vínculo. Entonces es mucho más sencillo poderse integrar. Son platos muy parecidos, simplemente cambia la materia prima. Sí, he hecho algo en la radio. Actualmente hago un programa radial en una emisora provincial que se llama Onda Cantabria y el programa se llama Destino Cantabria. No, es muy complicado. Por el acento lo notan y por esa razón yo creo que es una de las dificultades. Sí, sí, mucho. Sí, de hecho hago programas en internet, también en una emisora online y con mucho éxito. Pero espero volver algún día a dedicarme al 100% a la radio. Exactamente, ahí vivía de la radio, sin dificultades. He estado cambiando de trabajo, pero donde mayor tiempo he estado es de teleoperador. Con los compañeros, bien, sin ningún tipo de problema. Bueno, no, con los jefes no la he tenido mal, pero sí el tema de venir del extranjero te limita en muchas cosas, no es el mismo tratamiento. En aspirar a puestos, en poder ascender en la empresa, te ponen reparos. De hecho, si intentas cambiar de trabajo y haces una entrevista de trabajo, te preguntan si eres extranjero. La segunda pregunta es si tienes títulos y están homologados. Y aún así, pero para trabajos que no requieren esos títulos. No, el salario es el mismo porque va por convenios. Con el trato a trato de la gente en el trabajo es mucho más sencillo. Venir de Cuba es mucho más sencillo integrarse que de otros países. Siempre alguien tiene un familiar. Y eso ayuda. No se anima y no creo que en Cuba me dejen entrar. Sí, el comportamiento de la gente. El comportamiento de la gente son mucho más reacios a aceptarte cuando a la inversa somos mucho más abiertos a la hora de recibir al extranjero. Sí, siempre hay una desconfianza en el momento que saben que tú no has nacido aquí. Sí, en mi caso no lo he vivido, pero sí he visto grandes casos de racismo, sí. Pues sobre todo en los colectivos que pueden venir más del continente e incluso los colectivos que pueden venir de África. Tienen mayor dificultad. Y el tema del color y el tema de la forma de los rasgos influyen mucho. Se utilizan frases bastante despectivas. Son muy dolorosos que traten a la gente simplemente o califiquen y valoren a las personas por el simple hecho de no haber nacido en el país sin apenas conocer el detalle de cada uno. Pues cosas como el negro este sudaca, en tonos bastante despectivos. Es una lástima. Dentro de mi propia empresa y también pues en la calle en general, sí. Pues mucho más complicado, claro. Porque ya llevo años aquí, 10 años. El último trabajo que tengo no dije que venía de Cuba y por eso estoy trabajando. Me han desechado en empresas, me han desechado la candidatura simplemente por decir que yo no había nacido aquí. Y entre los candidatos, la que más ranking tenía para entrar era yo. Yo estudié pedagogía musical y luego ya estudié todo el tema de la radio. Me gusta más la radio. Teleoperadores, solo teleoperadores. En la entrevista personal me lo han preguntado y por el simple hecho de decirlo y sí. No, lo ves, lo notas, lo sientes, te das cuenta cuando estás en una entrevista personal o en una entrevista grupal, cuando todas las preguntas se dirigen solo hacia ti y en función de temas muy específicos. Como preguntarte lo que te comenté antes, si tienes un título, qué tiempo llevas aquí, si te estás en una entrevista grupal. Pocos he visto. Sí, porque los trabajos que hace unos años nadie quería,
Ahora son muy cotizados, por supuesto que influye. Sí. En un puesto de teleoperador, ahora mismo cualquier persona puede estar con un casco en las orejas, sí. No lo querían. Eran puestos que no lo querían. No, es muy similar, entonces no hay ningún tipo de problema, coinciden muchas cosas. Yo creo que eso va por la parte de la propia persona, que tiene que saber a dónde va a emigrar y tiene que saber a qué se va a enfrentar. Emigrar a ciegas es muy difícil. O sea, una vez que tú decides abandonar tu país por cualquier razón, tienes que documentarte y tienes que saber. La información está, simplemente hay que buscarla. Pero sí hay que documentarse y hay que interesarse en saber. Y hay que saber que cuando tú dejas tu país, vienes a otro que no tiene por qué ser tu cultura y te tienes que acostumbrar. Uy, aquí muy diferente, se come muy tarde, se duerme muy poco. Se come más temprano, se cena más temprano, se duerme más. Se come a las 12 del día y se suele cenar a las 6:30, 7 de la tarde. Sí, yo prácticamente sí.